Por favor, hazlo rápido, dijo la criada. El rey se quitó la capa y todo cambió esa noche. Antes de comenzar esta hermosa historia romántica de época, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me encanta saber desde dónde te unes a mí. El Leila Nena Walsh se despertó con el sonido de unas botas golpeando la piedra. Al principio, pensó que todavía estaba soñando, atrapada en ese sueño inquieto que le venía después de largas jornadas de trabajo y muy poco descanso, pero entonces se oyó un golpe, agudo, decidido, inequívocamente oficial. La puerta tembló con la fuerza del golpe. Se incorporó de inmediato. La vela de la mesita junto a ella hacía tiempo que se había apagado. La oscuridad la envolvía, la clase de oscuridad que solo se encuentra en los pasillos de servicio del Palacio de Windsor, donde las ventanas son estrechas y las noches duran más. Se envolvió los hombros con un chal, respiró hondo y abrió la puerta. Un guardia del palacio estaba de pie en el oscuro pasillo, con su armadura y su severidad, incluso a esas horas. Su sola presencia la despertó más que cualquier campana. Los guardias no venían a buscar a las criadas a menos que algo fuera terriblemente mal. Habló en voz baja. El Lela Nena Walsh. El rey la ha convocado. Se le cortó la respiración. Convocada a estas horas, sintió que se le aceleraba el pulso. Lo primero que pensó fue que alguien la había acusado de negligencia. Lo segundo era peor, que alguien importante se había puesto enfermo y necesitaban ayuda. Pero el tono del guardia no daba ninguna pista, solo urgencia. Balbuceó. Ahora, en mitad de la noche, inmediatamente, asintió con la cabeza, aunque el miedo le helaba el pecho. Solo llevaba un año en Windsor, apenas el tiempo suficiente para comprender los ritmos más profundos de la vida palaciega, pero lo suficiente para saber que las convocatorias a medianoche rara vez terminaban bien. Siguió al guardia por los estrechos pasillos de servicio, con el corazón latiendo cada vez más fuerte a cada paso. Las sombras se alargaban por el suelo de piedra y cada paso resonaba con demasiada fuerza. Parecía como si estuvieran viajando hacia el centro mismo de la noche. Eleanor carraspeó. ¿Se encuentra mal su majestad? El guardia no respondió, simplemente aceleró el paso. Ella se tragó sus preguntas después de eso. Cuando los guardias del palacio optaban por el silencio, era mejor no insistir. Aún así, la inquietud le oprimía el estómago. Repasó sus tareas del día. ¿Había pulido la plata incorrectamente? ¿Había derramado algo sin darse cuenta? ¿Se había dirigido mal a una dama de compañía? Pero ningún error que pudiera imaginar justificaba una llamada real. Los pasillos se hicieron más amplios, las paredes más lisas, las velas más brillantes. Se acercaban a los aposentos privados del rey. Sus pasos se ralentizaron. De repente se sintió muy pequeña, como si cada zancada la llevara más allá del mundo en el que debía habitar. El Nena solo había visto al rey desde la distancia durante las ceremonias, siempre rodeado de nobles, ministros y la casa de la reina. Nunca había intercambiado una palabra con él. Cuando llegaron al último pasillo, el guardia se detuvo. Al final había unas puertas altas flanqueadas por dos centinelas. Una delgada franja de luz cálida brillaba bajo la pesada madera. El guardia se inclinó hacia ella y por primera vez ella percibió incertidumbre en su voz. «Anúnciate, habla con claridad». El Nena asintió, aunque le temblaban las manos. Respiró hondo para tranquilizarse, pero el miedo se apoderó de ella antes de que pudiera evitarlo. Susurró, no a él, sino a sí misma, desesperada por acabar con aquello. «Por favor, hazlo rápido». El guardia la miró extrañado, pero no le preguntó qué quería decir. En lugar de eso, se giró, llamó una vez a la puerta y anunció su presencia. «Su Majestad, el Nena Walsh, ha llegado». El silencio se prolongó durante un largo y angustioso momento. Entonces, una voz tranquila respondió desde el interior. «Que pase». El guardia se hizo a un lado. El Nena obligó a sus pies a moverse. En el interior, la cámara del rey estaba iluminada por velas que parpadeaban contra las altas paredes y proyectaban cálidas sombras en el suelo. No era tan lujosa como ella había imaginado. Había alfombras y muebles tallados, sí,
pero no el esplendor abrumador de los grandes salones. Parecía más habitada, más humana. Apenas tuvo tiempo de asimilar estas impresiones antes de que su atención se centrara en el hombre que estaba de pie cerca de la chimenea. El rey Eduardo IV Thor se estaba quitando su pesada capa, sacudiéndose las gotas de rocío nocturno. Sus movimientos eran lentos, cansados. Cuando se giró, el Eyanena se dio cuenta de que rara vez había visto un rostro tan impactante de cerca. No por su belleza, aunque también la tenía, sino por su tranquilo agotamiento. El peso de la corona descansaba sobre sus hombros de forma más visible que cualquier adorno enjollado. Su mirada se posó en ella, curiosa, pensativa y mucho más amable de lo que esperaba de un rey. Eleanor Walsh, dijo, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en su voz. Ella hizo una profunda reverencia. Majestad, puede levantarse. Lo hizo, pero sus rodillas temblaban ligeramente. Él la observó durante un momento. Parece asustada. ¿Le ha alarmado el guardia? No, Majestad. Solo deseo comprender por qué me han llamado. Él asintió con la cabeza, como si la respuesta le complaciera. La han elegido porque es lo suficientemente nueva en el palacio como para no estar envuelta en sus intrigas políticas, pero lo suficientemente respetada como para realizar un trabajo delicado. Señaló una mesa cerca de la ventana, llena de documentos. He tenido una larga noche de reuniones y me esperan más al amanecer. Necesito ayuda para prepararme. Eleanor parpadeó. Eso era todo. ¿Una tarea? ¿Una petición práctica? Temía haber hecho algo mal, admitió en voz baja. La expresión del rey se suavizó aún más. No, todo lo contrario. Me la recomendaron como una persona discreta y diligente. Necesito eso esta noche, señaló su capa, ahora extendida sobre una silla. ¿Le importaría ayudarme con esto? Me queda poca fuerza para los detalles. Su alivio fue tan grande que casi se derrumba. Dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Por supuesto, Majestad. Levantó la capa, sorprendida por lo pesada que era, enfriada por la niebla. La dobló con cuidado y la dejó a un lado. El rey observó su trabajo sin entrometerse, simplemente estudiándola como si fuera un rompecabezas que deseaba comprender. ¿Llevas un año en Windsor?, preguntó. Sí, Majestad. ¿Dónde estabas antes? En Sussex. Mi padre es administrador de una pequeña finca. Ella dudó, sin saber hasta qué punto le importaba al rey el pasado de una sirvienta. Vine aquí para ganarme la vida. Su sonrisa fue leve pero sincera. La independencia es admirable. Sintió que el calor le subía a las mejillas ante el inesperado elogio. Se volvió hacia la mesa, recogió las túnicas y alisó los papeles que él le indicó. Las tareas eran bastante sencillas, pero se sentía extrañamente consciente de cada movimiento, cada respiración, cada centímetro de distancia entre ellos. La habitación parecía vibrar silenciosamente a su alrededor. Mientras ajustaba los cierres de una de sus prendas, sus dedos rozaron la mano de él. Se apartó de inmediato. Perdóneme, Majestad, no hay nada que perdonar. Su voz era suave, pero firme. K la inquietó más de lo que lo habría hecho cualquier reprimenda. Se acercó, no lo suficiente como para romper las normas de etiqueta, pero lo suficiente como para que ella sintiera el calor de su presencia. Dime, Eleyanena, ¿sabes por qué pedía a alguien que no estuviera influenciado por los rumores de la corte? Ella negó con la cabeza. Porque la mayoría de la gente aquí me habla con motivos ocultos, no con sinceridad. Quería a alguien cuyos ojos no ocultaran segundas intenciones. Su mirada permaneció fija en ella, estudiando su rostro. Pareces hablar con franqueza. Ella no supo cómo responder. Alisó los pliegues de la túnica para evitar mirarlo demasiado directamente. Solo digo lo que sé que es verdad. Entonces eres una rareza en este palacio, murmuró él. Su corazón latía con fuerza, incómodo. Antes de que pudiera pensar qué decir a continuación, unos golpes secos rompieron el silencio. Majestad, dijo una voz desde detrás de la puerta, urgente y en voz baja. La reina la busca inmediatamente. Eleanor se quedó paralizada. El rey apretó la mandíbula. Miró hacia la puerta y luego volvió a mirarla a ella. Su expresión cambió, tranquila, cautelosa, indescifrable.
Se acercó a ella y bajó la voz. Eleanor Walsh, dijo en voz baja. ¿Sabes por qué te he llamado esta noche? El Eleanor se quedó sin aliento ante la pregunta. Se quedó muy quieta, con la mirada del rey fija en ella, como si esperara algo que ella aún no entendía. El mundo fuera de la puerta de la cámara pareció desvanecerse. Los golpes urgentes, la voz del mensajero, incluso la exigencia de la reina, se disolvieron en un murmullo apagado. Finalmente, logró susurrar. No, Majestad, no lo sé. Él la observó un momento más, con expresión indescifrable. Luego dio un paso atrás y se ajustó las mangas de la túnica con una calma mesurada. Hablaremos de ello pronto, dijo en voz baja. Pero ahora no. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Su Majestad, repitió la voz. Su Majestad insiste. El rey Eduardo exhaló una vez, un sonido que transmitía tanto cansancio como moderación. Hizo un gesto a Eleyanena con un ligero movimiento de la mano. Quédese donde está. Cruzó la habitación, abrió la puerta solo un poco y habló en voz baja, dirigiéndose únicamente al mensajero. Eleanor solo pudo oír fragmentos. Dile a la reina, mañana. He estado trabajando desde entonces. El mensajero interrumpió. Ella dice que no puede esperar. El tono del rey se volvió más frío. Esperará. Hubo una pausa tensa, luego el silencioso retroceso de los pasos. Cuando el pasillo volvió a quedar en silencio, cerró la puerta y se volvió hacia Eleyanena. Ella bajó la cabeza. Debería irme, Majestad. Él negó con la cabeza. Todavía no, dudó ella, sin saber si se trataba realmente de una orden o de un deseo. Él pareció percibir su incertidumbre, pues continuó, con voz más suave que antes. No temas las interrupciones de la reina. A menudo me llama por asuntos de poca importancia. Volvió a señalar la mesa. Termina de abrocharlo y habla libremente conmigo. Parece como si las palabras se te atragantaran en la garganta. Sus manos temblaban mientras cogía la última de sus prendas. Solo temo que mi presencia cause problemas. Él la observó con expresión pensativa. Si alguien aquí fuera a causar problemas, no serías tú. Ella levantó la mirada. Había algo en su rostro, un cansancio más profundo que la falta de sueño, una soledad que parecía hundir sus hombros. Había visto a los nobles en los salones, los había visto reír a carcajadas, discutir acaloradamente, susurrar detrás de las puertas, pero nunca había visto a un rey parecer tan humano. Se aclaró la garganta. Si desea ayuda por la mañana también, puedo volver. ¿Se ofrece porque desea ayudar? Preguntó en voz baja. ¿O porque temes las consecuencias si te niegas? La pregunta la sorprendió. Se quedó paralizada con las manos sobre una prenda doblada. Yo no me niego a trabajar, Majestad. No es eso lo que he preguntado. Sus mejillas se sonrojaron y bajó la mirada. Me ofrezco porque parece necesitar ayuda. Eso es todo. Por un momento, el silencio invadió la habitación. Luego él asintió levemente. Honestidad de nuevo. No me decepcionas. Ella se sintió nerviosa, sin saber si inclinarse, responder o continuar con su tarea. Para distraerse, se movió rápidamente, ordenando los documentos en pilas ordenadas. El rey se acercó a ella y echó un vistazo a una de las páginas cubiertas de tinta apresurada. Estos ministros no tienen sentido del tiempo, murmuró. Exigen respuestas a horas en las que incluso los gatos del palacio duermen. El Eleyanena parpadeó, sorprendida por la sequedad de su tono. Se atrevió a esbozar una pequeña sonrisa. Entonces, quizá, Majestad, mañana le parecerá más amable si esta noche termina más rápido. Él la miró con una leve chispa de diversión. ¿Es esa su forma educada de decirme que me vaya a dormir? Ella negó con la cabeza. Solo que sus cargas podrían parecer más ligeras con el descanso. Él la estudió de nuevo, no con crítica, sino con atención, como si intentara comprenderla desde dentro. Ella trató de concentrarse en su trabajo, pero su corazón latía con fuerza ante la inesperada atención. Dime algo, dijo él de repente. ¿Confías fácilmente? Ella se detuvo. No, Majestad. ¿Por qué no? Sus manos se detuvieron en el borde de la mesa. Porque se puede abusar de la confianza, especialmente aquí.
Él asintió lentamente. Y sin embargo, me hablas sin cálculos. Hablo porque me lo has pedido. No todo el mundo honra la petición de un rey tan sencillamente, dijo él. Algunos convierten sus palabras en trampas. Ella bajó la mirada. Yo no tengo trampas, Majestad. No, dijo él en voz baja. Creo que no las tienes. Ella terminó de doblar la última prenda y dio un paso atrás, sin saber si se esperaba que se quedara o si podía retirarse. El rey se acercó a la chimenea y se quedó mirando las llamas. El fuego proyectaba un cálido resplandor sobre su rostro, resaltando las sombras bajo sus ojos. ¿Lo sabes? Dijo en voz baja. ¿Cuántas personas en este palacio me hablan como si amaran más a la corona que al hombre que la lleva? El Leleyanena dudó. Debe de ser difícil, Majestad. Es aislante, respondió él. Aunque dudo que deba confesar eso a nadie, y mucho menos a una joven sirvienta. Ella dio un paso hacia él antes de pensar. Entonces, ¿por qué me lo confiesa a mí? Él giró la cabeza y la miró a los ojos. Porque tú me miras sin miedo ni ambición. Hace mucho tiempo que nadie lo hacía. Sintió que le temblaba la respiración. Temo muchas cosas, Majestad, pero no a ti. Su mirada se intensificó al oír eso. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella dio un paso atrás rápidamente, recordando quién era. No debería haber hablado con tanta audacia. Has dicho la verdad, dijo él. La verdad nunca es un defecto. Pero ella temía que la audacia sí lo fuera. Ya podía imaginar los rumores que se levantarían si alguien descubría que había pasado la noche ayudando al rey, aunque no hubiera habido nada inapropiado. Su sola presencia podía convertirse en un escándalo. Tragó saliva. Majestad, ¿debo continuar por la mañana o no debo volver a menos que me llamen? Él pareció considerarlo durante un largo momento y luego dijo en voz baja, vuelve, confío en ti. Esas palabras le parecieron más pesadas que cualquier túnica que hubiera levantado aquella noche. Ella hizo una ligera reverencia, aunque su voz temblaba. Muy bien, Majestad. Justo cuando se alejaba de la mesa, la puerta se abrió bruscamente. Ella dio un respingo y se volvió rápidamente, pero solo era un guardia del vestíbulo exterior que hizo una rápida reverencia antes de hablar. Perdone la intrusión, Majestad. La reina insiste en una respuesta. Sus ojos se posaron en Eleanor y ella sintió que el calor le subía a la cara. La mirada del guardia se detuvo lo suficiente como para herirla con su juicio. El rey despidió al guardia con un gesto seco. Después de que se cerrara la puerta, miró a Eleyanena y algo parecido al arrepentimiento se reflejó en su expresión. Te enfrentarás a rumores por esto, dijo en voz baja, aunque no haya pasado nada inapropiado. Ella asintió una vez, con la garganta apretada. Lo sé, Majestad, ¿y eso le preocupa? Sí. Se acercó, sin tocarla, sin intentar alcanzarla, solo lo suficiente para bajar la voz. Si te llega alguna acusación, me lo dirás. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, y no las afrontarás sola, dijo ella con la respiración entrecortada. Majestad, solo soy una doncella. Y yo, dijo él con suavidad, sigo siendo un hombre que valora la decencia cuando la ve. Ella volvió a bajar la mirada. Le agradezco su amabilidad. Parecía que quería decir algo más, pero se oyeron pasos acercándose por el pasillo. Un murmullo de voces le seguía. Él se tensó. Deberías irte ahora. Ella hizo una rápida reverencia. Buenas noches, Majestad. Se dirigió hacia la puerta con la esperanza de salir discretamente. Pero en cuanto pisó el pasillo, varias damas de compañía giraron bruscamente la cabeza. Iban caminando juntas hacia el ala de la reina, pero al verla salir de la habitación del rey, se detuvieron. Sus pasos mesurados la atraparon como ganchos. Una le susurró a otra en voz demasiado alta para ser cortés. Bueno, eso explica por qué la reina estaba tan inquieta esta noche. Otra añadió, una doncella convocada a estas horas debe de estar perdiendo el juicio. El Yanena sintió un agudo pinchazo en el pecho. Siguió caminando con la cabeza gacha, pero sus voces la seguían. Siempre me pregunté cuánto tiempo tardaría alguna sirvienta en probar suerte. Camina como si no hubiera hecho nada. Mírala.
Le ardían las mejillas, pero se mantuvo en silencio. Las palabras solo empeorarían las cosas. Caminó más rápido, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Pero la última voz que oyó, fría y cortante, le hirió más profundamente que las demás. Así que el rey ha encontrado una nueva distracción, ¿no? El Yanena no se permitió mirar atrás. Mantuvo sus pasos pequeños y controlados, tal y como se entrenaba a los sirvientes, aunque por dentro temblaba con cada susurro. El pasillo parecía más largo de lo habitual, como si el propio palacio se hubiera alargado para atraparla en los murmullos de los que estaba desesperada por escapar. Cuando finalmente llegó a la escalera de los sirvientes, respiró rápidamente antes de bajar. Las escaleras eran estrechas y frías, pero agradeció la penumbra. La protegía de las miradas que la juzgaban sin escuchar una sola verdad. Se agarró a la barandilla mientras bajaba, con el corazón aún resonando con el cruel comentario de la asistente de la reina. Distracción. La palabra le resultaba amarga y vergonzosa, como si ya la hubieran reducido a algo que no era. Cuando llegó al pasillo inferior, otra criada llamada Sarah salió de una pequeña habitación lateral con ropa de cama en las manos. Los ojos de Sarah se agrandaron al ver el rostro pálido de Eleanor. ¿Qué ha pasado? Parece que hayas visto un fantasma. Eleanor negó con la cabeza. Nada. Solo una tarea larga. Sarah frunció el ceño. ¿Una tarea que te aleja de la cámara del rey? Eleanor se tensó. No digas nada, Sarah, por favor. El rostro de Sarah se suavizó. Bajó la voz. No lo haré, pero ten cuidado. Las damas de la reina te vieron. Se les notaba en la cara. Eleanor sintió un nudo en el estómago. No hice nada malo. Te creo, susurró Sarah. Pero en este palacio no importa lo que se crea. Son los rumores los que lo deciden todo. Eleanor asintió, incapaz de hablar. Sarah le tocó el brazo con delicadeza antes de marcharse. Esa simple amabilidad la tranquilizó, pero solo un poco. Eleanor terminó sus tareas torpemente esa noche, con la mente repitiendo cada mirada, cada voz susurrada. Apenas durmió. Cuando finalmente amaneció, se sentía como si llevara días despierta. Al mediodía, los rumores se habían extendido. En la lavandería, dos lacayos se apoyaban contra la pared, hablando en voz baja. Eleanor pasó junto a ellos, con la cabeza gacha, esperando ser invisible. Era ella, dijo uno, señalándola con la cabeza. La vi salir de su habitación con mis propios ojos. La viste en el pasillo, le corrigió el otro. No en la habitación. Es lo mismo, ¿no? Eleanor apretó con más fuerza su cesta. No era lo mismo en absoluto, pero la verdad rara vez importaba una vez que los chismes se habían arraigado. Se apresuró a pasar junto a ellos, fingiendo no oír nada, pero los susurros la seguían. Por la tarde, incluso las criadas mayores, mujeres que llevaban décadas sirviendo, la miraban con una mezcla de lástima y cansancio. Nena quería esconderse, pero sus obligaciones la obligaban a atravesar pasillos, pasar por puertas, bajo la mirada escrutadora de ojos que no podía evitar. Cuando llegó al pasillo más pequeño, cerca de los almacenes de plata, por fin encontró un momento de tranquilidad. Dejó la cesta y se tapó los ojos con la mano. Le parecía una tontería llorar por unos rumores, pero la humillación le dolía profundamente, no porque la hubieran pillado, sino porque no había hecho nada para merecerlo. Un suave sonido la sobresaltó. Se giró bruscamente. Una de las damas de compañía de la reina estaba al final del pasillo. Una mujer pálida, de rostro angosto, con una barbilla afilada y una expresión entrenada para no revelar nada. Su sola presencia bastó para que Eleanor se enderezara. «Señorita Walsh», dijo la asistente, con un tono suave como el cristal pulido. «Un momento, por favor». Eleanor hizo una pequeña reverencia. «Sí, señora». La mujer se acercó, sus zapatos produciendo un suave golpeteo sobre el suelo de piedra. «La reina está al tanto de sus inusuales movimientos de anoche». Yanena sintió que se le aceleraba el pulso. «Me llamaron para trabajar, señora». No ocurrió nada inapropiado. La mujer esbozó una sonrisa. «Por supuesto, los sirvientes son convocados a menudo a la cámara privada del rey a medianoche por razones totalmente inocentes». Yanena respiró hondo para calmarse.
Él necesitaba ayuda. Esa es la verdad. ¿La verdad? Repitió la mujer inclinando la cabeza. Querida niña, la verdad se distorsiona fácilmente en un palacio. Lo que importa es la percepción, y en este momento la percepción no te favorece. El Yanena apretó las manos. Entonces, ¿qué desea la reina de mí? La asistente se inclinó ligeramente. Solo que recuerdes cuál es tu lugar y que evites crear sospechas innecesarias. Yanena sintió que le subían los colores a las mejillas. No he buscado sospechas. No, asintió la mujer con suavidad. Pero sin duda las has atraído. Sus miradas se cruzaron por un momento. Yanena se obligó a no apartar la vista. Por fin, la mujer dio un paso atrás. Cuídese, señorita Walsh. No todas las tormentas en este palacio golpean con fuerza. Algunas llegan en susurros. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un aire más frío. Yanena se quedó inmóvil durante un largo momento. Le temblaban las manos. Recogió su cesta y se obligó a seguir trabajando, aunque cada latido de su corazón le parecía un martillazo en las costillas. A última hora de la tarde, había terminado sus tareas. Se dirigió al comedor de los sirvientes, con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo donde poder recomponerse. Pero antes de llegar a la puerta, alguien la llamó con brusquedad. Señorita Walsh. Se volvió y vio que se acercaba uno de los mayordomos. Era un hombre alto, con el pelo ralo y la costumbre de mirar a todo el mundo como si estuviera midiendo su utilidad. La necesitan en el pasillo del ala este, dijo. Ella asintió rápidamente. En cuanto lo siguió por un largo pasillo, sus pasos se ralentizaron. El ala este pertenecía a la casa de la reina. Se le secó la boca. ¿Su Majestad me ha llamado?, preguntó. El mayordomo no se volvió. Su señoría ha pedido que se presente allí. Eso es todo lo que sé. Su corazón latía más fuerte con cada paso que daba. Cuando llegaron al pasillo este, él señaló una puerta alta. Ella está dentro. Yanena respiró hondo, se limpió las palmas de las manos en el delantal y llamó suavemente. Su voz respondió, fría y serena. Entre. Entró. La habitación era una sala de estar privada, tranquila, ordenada y llena del leve susurro de la seda. La reina estaba sentada cerca de una ventana, con las manos cruzadas en el regazo. Su postura era perfecta, su rostro sereno. Sin embargo, había algo bajo la superficie que hizo que a Yanena se le erizara la piel. Señorita Walsh, dijo la reina en voz baja, acérquese. Yanena obedeció, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su Majestad. La reina la observó en silencio durante un largo momento. Luego habló con delicada calma. He oído que anoche estuvo en los aposentos del rey. Yanena se obligó a mantener la voz firme. Sí, Su Majestad, me llamaron para ayudarle con las vestimentas y los documentos reales. La reina levantó una ceja. A esas horas, fue inesperado, Majestad, pero el rey solicitó mi ayuda. ¿Solicitó?, repitió la reina saboreando la palabra. ¡Qué suerte para usted! Yanena sintió que se le cortaba la respiración. Majestad, se lo aseguro. No es necesario, la interrumpió la reina levantando una mano. Estoy segura de que cree que su presencia allí era inofensiva. Era inofensiva, insistió Yanena. La reina esbozó una leve sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. Eres joven, y los jóvenes suelen interpretar los acontecimientos de forma que les halagan. Sin embargo, la corte es menos indulgente. Y eso me preocupa. Elena apretó los dedos con fuerza a los lados. ¿En qué sentido le preocupa, Majestad? ¿Que una doncella pueda malinterpretar sus responsabilidades o que los demás puedan malinterpretarla? Ninguna de las dos situaciones es aceptable. Elena tragó saliva. No busco favores, Majestad. No, dijo la reina en voz baja. Pero has llamado la atención, y la atención es una moneda peligrosa. Las palabras flotaban en la habitación como un escalofrío, continuó la reina, con una voz suave como la seda. A partir de este momento, serás reasignada al ala oeste inferior, lejos de los aposentos reales, lejos de los malentendidos. Yanena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Majestad, no he hecho nada malo.
No he dicho que lo hayas hecho. La reina cruzó las manos. Es solo una precaución por tu propio bien. La despedida fue silenciosa, pero absoluta. Puedes retirarte. Yanena hizo una profunda reverencia, con la garganta apretada. Se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. El pasillo parecía más frío que antes. Caminaba con pasos rígidos, tratando de no echar a correr, pero tan pronto como llegó al final del pasillo, se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Su humillación era total. Cuando llegó al ala oeste, el sol estaba bajo y las sombras eran largas. Se encontró sola en un pasillo poco transitado, cerca de la escalera más pequeña. Sus pensamientos se agitaron, pero antes de que pudieran asentarse, se acercaron unos suaves pasos. Un hombre al que reconoció de inmediato, uno de los espías de la reina, se quedó mirándola. No habló, no sonrió. Solo la miró con fría curiosidad, como si estuviera evaluando lo bajo que había caído. Y luego dijo en voz baja, «A la reina le complacerá saber que te has tomado en serio su advertencia». El Yanena se obligó a enderezarse, aunque el pulso le latía con fuerza en los oídos. El espía de la reina estaba a solo unos pasos de distancia, y su presencia era una amenaza silenciosa. Su expresión era indescifrable, esculpida con la misma fría disciplina que gobernaba cada rincón de la casa de la reina. Pero bajo esa quietud había algo más agudo, quizás interés o sospecha. Ella juntó las manos para ocultar su temblor. «Sigo las instrucciones de su majestad», dijo en voz baja. Nada más. El hombre ladeó la cabeza como si sopesara sus palabras. «Recuérdelo, señorita Walsh, el palacio no es lugar para confianzas mal depositadas». Ella inclinó la cabeza lo justo para cumplir con la cortesía y luego pasó junto a él. La mirada de él se posó en su espalda, provocándole un cosquilleo en la piel mucho después de que ella hubiera doblado la esquina. Cuando llegó al ala oeste, el aire parecía más pesado. Era la parte más tranquila del palacio, lejos de las salas de música y los salones de reunión, donde sirvientes olvidados realizaban tareas olvidadas. El traslado de Yanena parecía una sentencia sin veredicto. Nadie la había declarado culpable, pero todos la trataban como si lo fuera. Se obligó a seguir con su rutina. El trabajo le resultaba familiar. El trabajo no requería explicaciones. Recogía la ropa de cama, pulía los herrajes de latón y fregaba los pasamanos de las escaleras. Las tareas eran sencillas, pero el silencio que la rodeaba hacía que cada rasguño y cada barrido sonaran demasiado fuertes. Hacia el mediodía, Sara se deslizó por el pasillo con un montón de toallas. Miró a ambos lados antes de acercarse a Yanena. «¿Es cierto?», susurró Sara. «¿Te han trasladado aquí?». Yanena asintió. La reina insistió. Sara abrió mucho los ojos, llena de compasión, por el simple hecho de ayudar al rey. «Esto es injusto. La justicia es rara en el palacio», murmuró Yanena. «Pero la injusticia abunda». Sara dudó, luego se acercó y bajó aún más la voz. «Nena, la gente está hablando, y no solo los sirvientes. Algunos nobles han empezado a susurrar que el rey ha mostrado interés en ti». Yanena contuvo el aliento. «Eso no es cierto, lo sé», dijo Sara con suavidad. «Pero la verdad nunca ha detenido los chismes, y algunos esperan que la reina lo utilice como motivo para reforzar su influencia». Eleanor se frotó las sienes. «Solo hice lo que se me pidió». Sara le apretó el brazo. «No puedes cambiar los rumores, solo ten cuidado». Yanena asintió, aunque la precaución ya se había convertido en su forma de ser. El resto del día transcurrió en una atmósfera de tensión. Cumplió con sus obligaciones con la precisión de alguien que teme dar un paso en falso. Cada vez que doblaba una esquina, temía que otra mirada calculadora la estuviera esperando. Cada vez que se detenía para recuperar el aliento, casi esperaba que la asistente de la reina apareciera con una nueva acusación. Al final de la tarde, le dolían las piernas de subir escaleras y le ardían las manos de fregar. Descansó contra una pared de piedra cerca del comedor de los sirvientes, agradecida por un raro momento de tranquilidad, pero la tranquilidad no duró. Un joven lacayo se apresuró hacia ella, con los ojos muy abiertos. «Señorita Walsh, una carta para usted». Eleanor parpadeó. «¿Para mí?».
Él asintió enérgicamente y le ofreció una pequeña nota sellada. Se le revolvió el estómago cuando vio el sello de cera, el escudo del rey. Se quedó mirando el sello, incapaz de entender por qué le escribiría. El lacayo se movió con impaciencia. No debía leerla, murmuró. Pero vi el escudo. Debe tener cuidado. Cualquiera podría verlo. El Eyanena guardó rápidamente la carta en su delantal. Gracias. Se marchó apresuradamente, dejándola con el corazón palpitante. Miró a su alrededor. El pasillo estaba vacío. Se escondió en un estrecho rincón y abrió el sello con dedos temblorosos. Eyanena, lamento que te hayas sentido molesta después del trabajo de anoche. Nunca fue mi intención que se cuestionara tu honestidad. Si quieres reunirte conmigo esta noche en la biblioteca, debemos hablar, Edward. Se le cortó la respiración. El rey deseaba volver a verla en privado y después del anochecer, su mente se inundó de miedo. Si alguien descubría su encuentro, los rumores se convertirían en certezas a los ojos de aquellos ávidos de escándalos. Pero sus palabras, la honestidad cuestionada debe hablar, resonaron en ella de una manera que no podía ignorar. Dobló la carta rápidamente, con el corazón acelerado. Esa noche, después de que el palacio se calmara y la mayoría de los sirvientes se retiraran a sus habitaciones, se movió con cuidado por las sombras del ala oeste, evitando los pasillos principales. Subió las escaleras de servicio de dos en dos, deteniéndose en cada rellano para escuchar. Llegó al ala de la biblioteca, donde solo unas pocas velas brillaban en los apliques del pasillo. Apoyó la mano en el marco de la puerta para estabilizarse y entró. La biblioteca estaba tenuemente iluminada. Enormes estanterías se alzaban a su alrededor, pero apenas las veía. Sus ojos encontraron al rey casi de inmediato, de pie cerca de la larga mesa en el centro de la habitación. Parecía cansado, como la noche anterior, pero su expresión se iluminó cuando la vio. Ella, nena, dijo en voz baja, como si se sintiera aliviado de que hubiera venido. Ella inclinó la cabeza. Majestad, dio un paso hacia ella, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que ella pudiera oír la suavidad de su respiración. Temía que no vinieras. Casi no lo hago, admitió ella. Pero su carta, su mensaje, parecía urgente. Lo era, dijo él, e hizo un gesto para que ella se sentara. Ella obedeció, aunque se sentó en el borde de la silla. Él permaneció de pie. Me enteré de su reasignación, dijo, con un destello de ira bajo su calma, y sé que la reina te ha convocado. Eyanena apretó los dedos alrededor del borde de su falda. Me interrogó, Majestad, pero no me acusó directamente. No le hizo falta, respondió él con brusquedad. Su séquito se encargará de que los rumores crezcan sin que ella tenga que decir una sola palabra. Eyanena sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo, Majestad. No por mí, sino por cómo esto podría reflejarse en usted. Él la miró con repentina intensidad. No te preocupes por mi reputación. Me preocupa la tuya. Su respiración tembló. La mía ya está dañada. Él apretó la mandíbula. No debería estarlo. Anoche actuaste con dignidad. Debería haberte protegido mejor. No me debes ninguna protección, dijo ella en voz baja. Él negó con la cabeza. Al contrario, fuiste llamada para servir y por eso ahora sufres humillación. No puedo ignorar esto. Ella dudó. Majestad, ¿por qué me llamaron ayer realmente? La estudió durante un largo momento antes de responder. Porque necesitaba a alguien honesto cerca de mí. Esa es la verdad. Ella sostuvo su mirada, buscando cualquier cosa que pudiera advertirle de que se alejara. En cambio, encontró sinceridad inestable, pero inconfundible, continuó él, bajando la voz. Eyanena, no temas los rumores. Provienen de aquellos que se basan en el engaño. No has hecho nada impropio. Lo sé, dijo ella en voz baja, pero la casa de la reina piensa de otra manera. La casa de la reina, respondió él, solo piensa en mantener su influencia. El silencio se extendió entre ellos. Ella deseaba poder apartar la mirada, pero el peso de su mirada la mantenía en su sitio. Él respiró lentamente. Dime, Eyanena, ¿me tienes miedo?
No, susurró ella antes de poder pensar. Temo lo que los demás piensan de ti y lo que pensarán de mí. Su expresión se suavizó. Entonces, permíteme aliviar parte de esa carga. Se acercó, no lo suficiente como para romper las normas de la cortesía, pero lo suficiente para que ella sintiera su calor, la tranquila gravedad de su presencia. Pase lo que pase en este palacio, dijo con dulzura, no lo afrontarás sola. Su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. Abrió la boca para responder, pero el suave clic de un pestillo congeló las palabras en su lengua. Alguien más había entrado en la biblioteca. El rey se giró bruscamente. Eliayanena permaneció completamente inmóvil. Desde detrás de una estantería alta, una sombra se movió. Una figura apareció a la vista. Uno de los sirvientes de la reina, un hombre delgado con ojos vigilantes, se detuvo abruptamente cuando los vio. «Perdóneme, Majestad», dijo, inclinándose con rigidez. «No me había dado cuenta de que estaban ocupados». Eliayanena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada del hombre se posó en ellos, rápida, pero lo suficientemente aguda como para captar toda la escena. La expresión del rey se endureció. «Esta es una reunión privada. Diga lo que viene a hacer». El asistente se inclinó de nuevo, aunque sus ojos brillaban con una acusación silenciosa. «Su Majestad solicita un informe sobre la agenda de mañana. Déjelo sobre la mesa», respondió el rey secamente. El asistente lo hizo lentamente, con determinación. Eliayanena mantuvo la cabeza gacha, rezando para que él no se dirigiera a ella, pero cuando se dio la vuelta para marcharse, se detuvo. «Su Majestad», dijo con suavidad, «¿debo informar a la reina de que estaba usted ocupado en una conversación cuando llegué?» Los ojos del rey brillaron. «Solo le dirás que me estaba preparando para el consejo, nada más». La boca del asistente esbozó una leve sonrisa, pero se inclinó y se retiró. La puerta se cerró detrás de él con un suave golpe. Eleanor exhaló temblorosamente. «Se lo dirá». La voz del rey era tensa. «Sí, se lo dirá. ¿Qué pasará, Majestad?» Él la miró con una mezcla de pesar y determinación. «Eliayanena, alguien ha estado difundiendo más que rumores. Esta mañana he recibido una carta. Una acusación anónima». Su pulso se aceleró. «¿Una acusación?» El rey asintió con severidad. «Te han nombrado a ti, Eleanor». Eleanor sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Las palabras del rey la golpearon con una fuerza que no esperaba. Aunque había temido algo así desde el momento en que los rumores comenzaron a circular por el palacio, se agarró al borde de la mesa para mantenerse firme. «¿A mí?», susurró. «¿Me han nombrado a mí?» «Sí», respondió el rey, con la mandíbula apretada. «Pero la acusación es vaga. Habla de impropiedad, de influencia, de intenciones, nada con sustancia. Sin embargo, incluso las acusaciones vacías pueden echar raíces en las mentes equivocadas». Eliayanena se abrazó a sí misma. «¿Quién haría algo así?». Él negó con la cabeza. «Alguien que desea herirme sin que parezca. Y alguien que sabe que tú no puedes defenderte». Ella miró fijamente la mesa, con la respiración entrecortada. «Majestad, temo lo que puedan decir a continuación». «Lo sé», respondió él suavemente. «Por eso te he pedido que vinieras aquí. Debemos afrontar esto con cuidado. No permitiré que soportes esto sola». Sus palabras calentaron algo dentro de ella, pero el miedo seguía pesando sobre su pecho. «Solo quiero servir en paz. Nunca quise nada de esto». «Lo sé», repitió él, aún más suave, «y por eso me enfurece». Dio unos pasos, pasándose la mano por el pelo. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, marcando aún más profundamente las líneas del cansancio. «He pasado años en este palacio, rodeado de gente que esconde dagas tras la seda», dijo, «gente que sonríe con falsa lealtad y susurra a puerta cerrada. Pero tú», se volvió hacia ella, «tú eres la primera persona en mucho tiempo que habla sin cálculos». Eleanor tragó saliva. «No sé hablar de otra manera, Majestad». «Eso», dijo él en voz baja, «es lo que te hace peligrosa para aquellos que prosperan con el engaño». Ella dudó. ¿Creerá la reina estas acusaciones?
La expresión del rey se ensombreció. Creerá lo que le convenga, y su séquito le ayudará. El Elillanena sintió que le fallaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguida. Si cree que soy una amenaza, no descansará hasta eliminarme. El rey se acercó, con voz firme. Entonces debemos tener mucho cuidado. No les des nada que puedan tergiversar aún más. Ella asintió, aunque su corazón se sentía herido. ¿Qué debo hacer, Majestad? Por ahora regresa a tus aposentos, dijo él. No hables con nadie sobre esta reunión, y si te llega algún rumor nuevo, avísame de inmediato. Ella abrió la boca para responder, pero otro pensamiento la golpeó con fuerza. Majestad, si se corre la voz de que te has reunido conmigo en privado aquí, yo me encargaré de ello, dijo él con firmeza. Déjelo en mis manos. El Elellanena quería confiar en él. Su voz transmitía la convicción de alguien decidido a proteger. Sin embargo, ella sabía que la casa de la reina era capaz de tejer mentiras más rápido de lo que la verdad podía defenderse. Tras una larga pausa, el rey volvió a hablar. Elellanena, míreme. Ella levantó la mirada. No permitiré que destruyan su nombre. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué harías tanto por mí? Él dudó solo un segundo. Porque me has mostrado honestidad cuando yo estoy rodeado de sombras. Porque me has tratado no como a un rey, sino como a un hombre. Se le cortó la respiración. Se dio la vuelta, sin saber qué hacer con el cálido dolor que florecía en su pecho. Él cogió uno de los libros de la mesa, no para leerlo, sino simplemente para moverlo, tal vez para recuperar el control del momento. Por fin, dijo, deberías irte ya. Cuanto más te quedes, más preguntas se harán. Ella asintió y se levantó de la silla, con las piernas temblorosas. Cuando llegó a la puerta, él volvió a llamarla. Ella, nena, se volvió. No has hecho nada malo, dijo él. La sinceridad de su voz casi la quebró. Hizo una reverencia y salió de la biblioteca. Entró silenciosamente en el vestíbulo en penumbra. El palacio estaba demasiado silencioso, demasiado atento esa noche. Se movió con rapidez, manteniendo la cabeza gacha y el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Pero cuando llegó a la escalera que conducía al ala oeste, oyó voces apagadas que provenían del rellano de arriba. Estuvo allí mucho tiempo, el tiempo suficiente, y el rey también estaba allí. Recuerda mis palabras, algo anda mal. El Elellanena se pegó a la pared, esperando a que los pasos se desvanecieran. Bajó rápidamente, evitando a cualquiera que pudiera interrogarla. Solo cuando regresó al pequeño pasillo de los sirvientes se permitió exhalar. A la mañana siguiente, al día siguiente la tensión se había espesado como la niebla. El Elellanena llegó temprano al lavadero, con la esperanza de desaparecer entre sus tareas. Pero incluso allí sentía que las miradas se deslizaban hacia ella. Sentía que los susurros la seguían por el suelo de piedra. Las criadas mayores se movían en silencio a su alrededor, con cuidado de no hablar demasiado alto. Las más jóvenes le lanzaban miradas furtivas cuando creían que no las veía. Los lacayos se callaban cuando ella pasaba. Llevó fardos de ropa blanca al patio inferior, obligándose a concentrarse en cada paso. Pero al regresar, casi chocó con una mujer vestida de seda color ciruela oscuro, una de las sirvientas más cercanas a la reina. La sonrisa de la mujer era remilgada y perfectamente fría. Señorita Walsh. Eleanor hizo una reverencia. Buenos días, señora. La mujer se acercó. He oído que disfruta de las tardes en la biblioteca. El Leyanar contuvo la respiración. Solo estaba haciendo una entrega. Ahórreme eso, la interrumpió la mujer. La reina desea saber cuánto tiempo le exigirán sus nuevas obligaciones entrar en salas restringidas. El Leyanena se esforzó por mantener la voz firme. Sigo las órdenes que se me dan. Sí, dijo la mujer, y quizá las sigues demasiado bien. Eleanor levantó ligeramente la barbilla. No he hecho nada impropio. Puede que sea cierto, respondió la mujer con suavidad, pero lo impropio no necesita de la verdad para ser creíble. El Elellanena dio un paso atrás, agarrando su cesta. Por favor, discúlpeme. La asistente la vio retirarse con una mirada que la clavó como una aguja en la tela. Al mediodía, las manos de Elellanena
temblaban con cada tarea. Intentó mantenerse firme, pero sus pensamientos giraban sin control. Cada susurro, cada mirada, cada comentario fugaz se fusionaban en una red que se cerraba a su alrededor mientras pulía la plata en un rincón tranquilo. Sintió que se acercaban unos pasos. Se concentró en su trabajo, esperando que la persona pasara de largo. En cambio, una voz familiar habló detrás de ella, suave, cautelosa. Elia nena. Se giró bruscamente. Era Thomas, un joven empleado de las cámaras administrativas del rey. Solo habían hablado unas pocas veces, pero él siempre había sido amable en los breves momentos que habían compartido. Thomas, dijo ella sorprendida, ¿deberías estar aquí? Él negó con la cabeza. No, pero he venido a advertirte. Su pulso se aceleró. ¿Advertirme de qué? Él miró a su alrededor y luego se acercó. El rumor creció de la noche a la mañana. Dicen que te has estado reuniendo con el rey en secreto. La casa de la reina está recopilando cada palabra susurrada. Eleanor sintió una punzada de pánico. Pero no pasó nada. Lo sé, dijo él. Pero a ellos no les importa. Y la reina, titubeó. La reina planea presentar el asunto a sus consejeros. Eleanor contuvo el aliento. Presentar. ¿Cómo qué? Como una posible conducta indebida, susurró él. Ella quiere demostrar que el rey es vulnerable a las influencias. El estómago de Eleanor se retorció. Esto me arruinará. Eleanor, susurró Thomas con urgencia, debes hablar con el rey. Él necesita saber hasta dónde pretenden llegar. Ella dio un paso atrás, agarrando la tela plateada. No puedo. Si vuelvo a ir a verlo, te acusarán, lo hagas o no, dijo él. Al menos, si hablas con él, podrá defenderte. Ella se llevó la mano al pecho, tratando de recuperar el aliento. Escribiré una nota, una muy breve. Thomas asintió rápidamente. Dámela, yo la entregaré discretamente. Ella cogió un trozo de pergamino de un cajón cercano y escribió unas pocas líneas temblorosas. Majestad, se están volviendo más atrevidos con sus mentiras. Temo lo que vendrá después. Por favor, aconséjeme. Uf. Lo dobló rápidamente y se lo entregó a Thomas. Él lo guardó en su chaqueta. Le daré noticias tan pronto como pueda, dijo. Ella asintió agradecida. Gracias. Thomas se alejó apresuradamente por el pasillo. El Nena volvió a su trabajo, aunque le temblaban tanto las manos que no podía pulir nada correctamente. Pasaron las horas sin respuesta. Al atardecer, apenas podía contener su preocupación. Esperó en el pasillo oeste mucho después de que los demás se hubieran ido a cenar, con la esperanza de que Thomas apareciera. Cuando por fin dobló la esquina, estaba pálido. Ella nena, dijo sin aliento. El rey ha recibido tu nota. Y ella susurró. Quiere verte esta noche. Su corazón dio un vuelco. ¿Dónde? En la pequeña sala de desayunos junto a la sala del consejo. Dice que allí es más seguro. Ella nena asintió, aunque el miedo y el alivio se mezclaban inquietantemente en su estómago. ¿Cuándo debo ir? Pronto, dijo Thomas. Pero Eleanor, ten cuidado. Alguien me siguió después de entregar tu nota. La nena sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Quién? Él negó con la cabeza. No lo sé, pero ten cuidado al entrar en la sala. Yo vigilaré el pasillo por ti. El nena le dio las gracias y se apresuró hacia la escalera, con la respiración entrecortada. Cuando llegó al tranquilo pasillo cerca de la sala del consejo, Thomas estaba de pie en la esquina, fingiendo examinar un tapiz. Le hizo un rápido gesto con la cabeza, señal de que el pasillo estaba despejado. Se acercó a la pequeña sala de desayunos, con pasos silenciosos, preparando su corazón para lo que el rey le dijera. Tocó suavemente el pestillo y, justo cuando empujó la puerta para abrirla, oyó voces en el interior. No era una sola voz, sino dos, ambas inconfundibles. El rey y la reina. Eleanor se quedó paralizada con los dedos aún apoyados en el pestillo. Las voces del interior de la sala de desayunos le llegaban ahora con claridad, nítidas en el silencio del pasillo vacío. Retrocedió rápidamente, pegándose a la pared junto a la puerta, con el corazón latiéndole tan violentamente que temía que la delatara. La reina habló primero, con un tono bajo y controlado. Has estado ignorando mis convocatorias, Edward.
Esto no puede continuar. El rey respondió con firmeza. Eleanor lo reconoció. He estado atendiendo asuntos de Estado. Tus convocatorias no tenían que ver con ellos. No finjas que se trata de asuntos de Estado, respondió la reina. Tu distancia tiene una causa. Y si la tiene, dijo él, no es una que tú puedas dictar. El Eleyanena cerró los ojos. Debía marcharse. Sabía que debía hacerlo, pero sus pies no se movían. Algo en el tono de la reina la mantenía inmóvil. Así que la reina continuó. ¿No niegas nada de los rumores entonces? No hay nada que negar, dijo el rey. Sabes bien que no hay nada inapropiado. Quizás aún no, dijo la reina en voz baja. Pero la corte ve a la chica y la corte susurra. ¿De verdad crees que permanecerán en silencio? Eleyanena contuvo el aliento. Se llevó una mano a la boca para no hacer ruido. Dentro de la habitación, la voz del rey se volvió más firme. No hablaré de una sirvienta leal como si fuera una mancha en el palacio. Cuando él dijo sirvienta, la reina repitió, ¿eso es lo que es para ti? ¿Una sirvienta que aparece por casualidad a medianoche en tus aposentos? ¿Una sirvienta que recibe cartas privadas? ¿Una sirvienta cuyo nombre ahora está en boca de todos, desde aquí hasta los establos? El estómago de Eleyanena se contrajo. Oyó el roce de una silla. Alguien se levantaba. No eres sutil, Edward, dijo la reina, con voz repentinamente más fría. Y no eres prudente si crees que esta pequeña fascinación no te costará muy cara. No es una fascinación, respondió él. El Eleyanena dejó de respirar por completo. Silencio largo y pesado. Entonces la reina volvió a hablar, con palabras más tranquilas pero más agudas. ¿Esperas que vuelva a tolerar la humillación pública? ¿Esperas que aguante las miradas de la corte mientras se burlan de mí detrás de sus abanicos? Espero que comprendas, respondió él, que la crueldad hacia una mujer inocente es indigna de una reina. Y yo espero, dijo ella, alzando ligeramente la voz, que te controles. Las manos de Eleyanena temblaban. Se sentía como si estuviera dentro de una pesadilla, una en la que su nombre se había convertido en un arma. Ni ella ni el rey podían retroceder. La reina continuó con un susurro cortante. Saca a la chica del palacio en silencio, sin explicaciones. Eso acabará con los rumores. No, dijo el rey de inmediato. No seas tonta. Es una sirvienta nada más. No es nada, respondió el rey. La reina se burló. La defiendes con demasiada facilidad y la atacas sin motivo. Eleyanena se apoyó con más fuerza contra la pared. Su respiración temblaba. Apenas podía soportar escuchar otra palabra. El tono de la reina cambió de repente, más tranquilo, pero más peligroso. Edward, piénsalo bien. Tus errores pasados ya te persiguen. El consejo se impacienta con tu imprevisibilidad. Si perciben debilidad, si perciben distracción, se volverán contra ti. Soy muy consciente de las tendencias del consejo, respondió él. Entonces actúa en consecuencia, dijo ella. Despide a la doncella. No. La negativa flotó en el aire, dura e inamovible. La reina exhaló un largo y lento suspiro. Entonces daré por hecho que pretendes protegerla. Pretendo, dijo él, proteger la justicia. Muy noble, respondió ella, pero muy insensato. Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Nunca había querido que el rey la defendiera a tal precio. Nunca había querido el odio de la reina, ni los ojos de la corte sobre ella. Retrocedió de la puerta, lista para huir, pero antes de que pudiera moverse, la reina volvió a hablar, y su voz atravesó el pasillo como una espada. Muy bien, dijo fríamente. Si no la expulsas, me aseguraré de que se vaya por su propio pie. La voz del rey se agudizó. ¿Qué significa eso? Significa, respondió la reina, que sé cómo hacer la vida muy incómoda a los sirvientes que olvidan cuál es su lugar. No harás nada por el estilo. No me desafíes en esto, le advirtió ella. No la amenaces, espetó él. Eleanor se estremeció. Se produjo un silencio denso y peligroso. Entonces, la reina volvió a hablar, con un tono sedoso y amenazador. Ten cuidado, Eduardo. Si insistes en mantenerla bajo tu protección,
El precio puede ser más alto de lo que imaginas para ambos. Ella nena retrocedió de nuevo, dispuesta a escapar del sonido de esas palabras. Pero entonces la voz de la reina se elevó ligeramente, como si se hubiera acercado a la puerta. Quizás, dijo, debería llamar a la chica ahora mismo. Ver por mí misma qué hechizo ha logrado lanzarte. Ella nena se quedó paralizada. Contuvo la respiración. No se movió. No parpadeó. El rey respondió rápidamente. No la llamarás. No puedes evitarlo. Puedo y lo haré. La proteges con demasiada fuerza, susurró la reina. Eso solo confirma lo que todos sospechan. En ese momento, se oyeron pasos dentro de la habitación, acercándose a la puerta. El Leia nena entró en pánico. Si se quedaba donde estaba, la pillarían escuchando. Si huía, podrían verla correr. Miró a su alrededor con nerviosismo y vio una estrecha puerta de servicio a unos metros de distancia. Corrió hacia ella con cuidado de no hacer ruido, se deslizó dentro y la cerró silenciosamente detrás de ella. Se pegó a la oscuridad del pasadizo secreto, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta del comedor se abrió. Oyó voces en el pasillo. La voz de la reina fue la primera en oírse. Quizás debería hablar yo mismo con la chica. No puede esconderse detrás de ti para siempre. La voz del rey le siguió, con un tono de advertencia inconfundible. Ella nena Walsh no ha hecho nada malo, respondió la reina, con un tono gélido como el hielo. Entonces no se opondrá a una investigación. El Ella nena se agarró a la pared, clavando los dedos en la fría piedra. Casi podía sentir la mirada de la reina recorriendo el pasillo del que acababa de huir. Los pasos se detuvieron, un momento de silencio. Luego, la voz de la reina de nuevo, más tranquila, pero llena de cálculo. «Está cerca. Puedo sentirlo», respondió el rey con brusquedad. «No está ni cerca de aquí». La reina se demoró, como si no estuviera convencida. Por fin, sus pasos se alejaron, los tacones golpeando con firmeza el suelo pulido. Los pasos más lentos del rey la siguieron. Cuando el sonido finalmente se desvaneció, Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Todo su cuerpo se sentía ingrávido por el miedo. Esperó varios minutos antes de volver al pasillo. No tenía intención de regresar a sus aposentos todavía, no hasta que su mente se calmara lo suficiente como para caminar sin temblar. Bajó rápidamente por la escalera de servicio y se adentró en los pasillos más recónditos del palacio, por donde pocos se aventuraban. Encontró un estrecho rincón cerca de los antiguos almacenes y se apoyó contra la pared, apenas capaz de respirar. Parecieron pasar horas antes de que reuniera las fuerzas suficientes para volver al ala oeste. Para entonces, el palacio se estaba sumiendo en la quietud de la noche. Se deslizó en la pequeña habitación que compartía con otras dos criadas, aunque ellas todavía estaban de servicio. Se dejó caer en su catre, con las manos temblorosas y los pensamientos acelerados. Se sentía atrapada entre el deber y el miedo, entre la lealtad y el peligro, entre un rey que quería protegerla y una reina decidida a aplastarla. Pero otro temor se apoderó lentamente de ella, un temor que había intentado ignorar durante días. Su respiración se aceleró. Se llevó una mano al estómago. Había esperado que fuera agotamiento, estrés, falta de sueño, pero los síntomas se habían vuelto más evidentes. Días perdidos, mareos, una pesadez persistente que no podía negar. Susurró en la habitación silenciosa, apenas capaz de decir la verdad en voz alta. «No, no, por favor, no puede ser». Pero el miedo ya se había apoderado de ella. Podría estar embarazada del rey. Se cubrió el rostro con las manos. Apenas podía respirar. Una sola lágrima resbaló por su mejilla y entonces, como si su miedo lo hubiera invocado, se oyó un suave golpe en la puerta. 3 golpes suaves, se quedó paralizada. Se levantó lentamente, se secó la cara y abrió la puerta. Solo una rendija. Un guardia estaba fuera, sosteniendo un mensaje doblado. Para la nena Walsh, dijo, y su corazón se detuvo. ¿De quién? Él dudó y luego se inclinó hacia ella. ¿Del rey? Ella tomó el mensaje con dedos temblorosos. El guardia se marchó de inmediato. Ella lo desdobló rápidamente. Ella nena, no podemos esperar a que las cosas empeoren.
Reúnete conmigo en la terraza de la Torre Norte a medianoche. Es el único lugar al que no nos seguirán. Debemos hablar, Edward. Ella cerró los ojos, conteniendo a duras penas un sollozo. Y entonces una voz resonó en el pasillo. Suave, fría, inconfundiblemente perteneciente a la fiel asistente de la reina. «Señorita Walsh, ¿está usted ahí?» Eleanor escondió la nota del rey a la espalda tan rápidamente que rozó su delantal. Su pulso se aceleró. Miró a su alrededor en la pequeña habitación, buscando un lugar, cualquier lugar donde esconder el mensaje. No había tiempo. La asistente de la reina esperaba fuera, y el mero hecho de dudar la haría parecer culpable. «Señorita Walsh», repitió la voz ahora con más firmeza, «he oído movimiento». El Ellanena metió el mensaje doblado bajo el fino colchón con un rápido movimiento. Alisó el delantal y abrió la puerta lo justo para mostrar su rostro. «Sí, señora». Los agudos ojos de la asistente la miraron de reojo y se dirigieron inmediatamente a la habitación, buscando. «No ha respondido la primera vez que he llamado». «No la he oído», mintió el Ellanena, con voz firme, solo gracias a un gran esfuerzo. La mujer dio un paso adelante y el Ellanena no tuvo más remedio que dejarla entrar. La mirada de la asistente recorrió todos los rincones. El lavabo, el baúl de madera, las camas, la modesta estantería con ropa. El Ellanena contuvo la respiración cuando la mujer se acercó a su cama. La cama bajo la cual ahora descansaba la nota del rey. La asistente levantó una manta doblada, examinó la almohada y luego se enderezó. Su expresión se suavizó solo un poco. «Parece inquieta, señorita Walsh». Eleanor fingió una mirada confusa. «Ha sido un día largo, mamá. Nada más». La mujer juntó las manos. Entonces quizá le vendría bien descansar, sobre todo teniendo en cuenta lo de cerca que la reina la estará vigilando. El Ellanena tragó saliva. «Señora», la mujer se acercó. «Su Majestad cree que se ha vuelto atrevida, descuidada, incluso imprudente». El Ellanena sintió que el calor le subía por el cuello. «No es cierto». «Oh, le creo», dijo la mujer con ligereza. «Pero no hace falta creerlo. A la reina le resulta ventajoso interrogarla, señorita Walsh. Eres una distracción útil». El Ellanena contuvo el aliento. Distracción. La mujer se inclinó hacia ella hasta que su voz se enroscó como el humo. «Si la corte está ocupada especulando sobre una doncella, tiene menos tiempo para ocuparse de los asuntos que la reina desea mantener en secreto». Ellanena se tensó. «Entonces, ¿por qué no me echan? ¿Por qué me mantienen lo suficientemente cerca como para interrogarme?» «Porque le beneficia», dijo la mujer con calma. «Tú desempeñas tu papel sin siquiera intentarlo». El Ellanena dio un paso atrás, con un nudo en el estómago. «No deseo desempeñar ningún papel». «Entonces compórtate», espetó de repente la asistente. «Evita ciertos pasillos, evita ciertas habitaciones, evita ciertas miradas». Un escalofrío recorrió la espalda de la nena. Lo entendió. La advertencia de la reina se había vuelto más aguda, más directa, y sin embargo la expresión de la asistente se suavizó de nuevo, como si lamentara el breve destello de crueldad. «Solo ten cuidado», murmuró, «por tu propio bien». Luego salió de la habitación, con la falda rozando bruscamente la puerta. El Ellanena cerró la puerta tras ella y se dejó caer contra ella. Tenía todos los nervios a flor de piel. La nota del rey yacía escondida bajo el colchón. Peligrosa, preciosa, aterradora. Medianoche, Torre Norte. Debían hablar. Se presionó el abdomen con la mano. El miedo que había estado creciendo en su interior durante las últimas semanas, silencioso, constante, se intensificó de repente. Si realmente llevaba al hijo del rey, todo lo que la reina sospechaba ya no sería un rumor, sino la ruina. Se dejó caer sobre la cama, clavando los dedos en la fina manta. Aún quedaban horas para la medianoche, horas que temía no poder soportar. Cuando sus compañeras de habitación regresaron al anochecer, fingió estar dormida, pero su mente se aceleró pensando en todos los desastres posibles. La amenaza de la reina, la preocupación del rey, la nota,
el secreto que guardaba en su interior. Por fin, el palacio quedó en silencio. Se acercaba la medianoche. El Eleya Nena se deslizó fuera de su catre, silenciosa como una sombra. Abrió la puerta con cuidado y salió al pasillo en penumbra, donde una sola vela parpadeaba débilmente contra la pared. Sus zapatos no hacían ruido sobre el suelo de piedra. Tomó la escalera de servicio, evitando por completo los salones principales. Cuanto más subía, más frío se volvía el aire. El castillo dormía. Incluso los guardias caminaban con pasos pesados, luchando contra su propio cansancio. Ella se mantuvo en los rincones más oscuros, respirando superficialmente, rezando para que nadie la viera. En la entrada de la torre norte se detuvo. Una corriente de aire barrió la escalera, llevando consigo un débil silbido. Miró por encima del hombro. No había movimiento, ni voces. Subió. La escalera de caracol se estrechaba a medida que ascendía. Una linterna ardía cerca de la cima, proyectando sombras largas y vacilantes a lo largo de las paredes. Llegó a la puerta de la terraza, la abrió y salió. El aire frío la envolvió de inmediato. El cielo nocturno se extendía amplio sobre ella. Las estrellas se esparcían como brasas pálidas, y de pie cerca del muro bajo de piedra, con su capa envuelta contra el viento, estaba el rey. Se volvió al oír sus pasos. El Eyanar. Su respiración se entrecortó. Majestad. Se acercó lentamente, estudiando su rostro con una mezcla de preocupación y alivio. Temía que la casa de la reina le impidiera venir. Lo intentaron, dijo ella en voz baja, pero tenía que hacerlo. Tú me lo pediste. Su expresión cambió. Tristeza, culpa y algo más profundo parpadeaban en su mirada. Ojalá nunca te hubiera arrastrado a esta tormenta. Ella negó con la cabeza. Yo elegí venir, y elijo quedarme aquí ahora. Él apartó la mirada hacia los oscuros jardines que se extendían abajo. Esto ha ido más lejos de lo que esperaba. Las acusaciones se vuelven más atrevidas. Y la reina, la oí, susurró el Eyanena antes de poder contenerse. El rey se volvió bruscamente. ¿La oíste? Fui al comedor. No sabía que ella estaba dentro. Solo oí vuestras voces. Me escondí antes de que me viera. Él respiró lentamente, con una mezcla de ira y preocupación. Esa conversación no era para tus oídos. Lo sé, dijo el Eyanena, bajando la cabeza. Pero no podía marcharme sin saber a qué peligro me enfrento y qué peligro te he causado, dijo él en voz baja. Ella levantó la mirada. Majestad, la reina pretende expulsarme del palacio. No lo permitiré. Puede que no tengas otra opción. Él se acercó, con voz firme. Siempre hay una opción. Ella lo miró a los ojos y el miedo que había reprimido durante días finalmente se reflejó en su voz. Majestad, tengo una preocupación mayor que los rumores o el traslado. Él se quedó quieto. ¿Qué es? Ella dudó solo un momento, pero le pareció una eternidad. No me he sentido bien durante semanas. He faltado más días de los que debería. Los mareos, el agotamiento. Se tocó el abdomen con suavidad, con la mano temblorosa. Me temo que estoy embarazada. Él contuvo el aliento. Extendió la mano como para apoyarse en la barandilla de piedra, con la mirada fija en ella. Eleya nena. ¿Estás segura? No, susurró ella. Pero los síntomas me resultan familiares. Los he visto en otras mujeres del ala de los sirvientes. Ya no puedo ignorarlos. El rey cerró los ojos brevemente y respiró hondo para calmarse. Cuando los volvió a abrir, algo ferozmente protector ardía en ellos. Si eso es cierto, dijo en voz baja, debes abandonar el palacio antes de que la reina lo descubra. El corazón de Eleyanena se encogió. Irme sin dar explicaciones. Todos pensarán lo peor. Ya piensan lo peor, dijo él. Pero si te quedas, la reina te destruirá. No dudará, y si se entera de lo del niño, lo sé. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el sonido lejano de los pasos de un guardia que resonaban débilmente abajo. El rey se acercó y le tomó la mano con delicadeza, no como un gobernante a una sirvienta, sino como alguien que temía perder algo precioso. Te mereces estar a salvo, dijo en voz baja. Te mereces más que estas paredes.
Su voz temblaba. ¿A dónde iría? Te buscaré una cabaña cerca del río, escondida, discreta. Tendrás protección y nadie sabrá que estás allí. ¿Y tú? Susurró ella. Él dudó. Te visitaré cuando sea seguro. Su corazón se encogió ante la promesa tácita, pero antes de que pudiera responder, se oyó el roce de unos pasos en la escalera, no lentos y cansados como los de un guardia de patrulla. Estos eran rápidos y decididos. La mano del rey se apretó sobre la de ella. El allanar se volvió hacia la escalera justo cuando una alta sombra apareció en la puerta, recortada contra el resplandor de la linterna. Una voz familiar atravesó el aire frío. ¿Estás sola, Majestad? El corazón de Eleyanena dio un vuelco. La voz pertenecía a Lord Holston, uno de los consejeros más leales de la reina, un hombre que rara vez aparecía sin un propósito y nunca a medianoche sin órdenes. Su silueta llenaba la puerta, alta y delgada, con una postura demasiado rígida para ser alguien que simplemente patrullaba. El rey se colocó instintivamente delante de Eleyanena, con un movimiento sutil pero inequívoco. Lord Holston, dijo con voz tranquila pero firme, ¿por qué está aquí? Holston se inclinó, aunque sus ojos se desviaron rápidamente hacia la barandilla de la terraza y volvieron a su posición inicial. Perdone la intrusión, Majestad. Me dijeron que podría estar en esta torre. La reina le necesita de inmediato. A estas horas, el rey preguntó, ¿con qué propósito? El tono de Holston seguía siendo suave, pero había una agudeza cansada debajo. Su majestad no lo especificó, solo que era urgente. Eleyanena se quedó completamente inmóvil, con las manos apretadas con fuerza delante de ella para ocultar su temblor, y el corazón latiéndole con fuerza. Una mirada equivocada, un movimiento de los ojos de Holston en su dirección, y todo se haría añicos. Intentó respirar con calma. El aire frío le parecía como fragmentos en la garganta. El rey no se movió. Su voz se enfrió. Estoy ocupado. Holston dudó, recorriendo con la mirada la terraza una vez más. Majestad, perdóneme, pero no veo a nadie más aquí. Ella nena se pegó a la pared de piedra, manteniéndose en la parte más oscura de la sombra. Si Holston daba un solo paso adelante, la vería. La voz del rey se agudizó. Su suposición es irrelevante. Mi presencia aquí no requiere explicación. Holston se inclinó de nuevo, aunque frunció el ceño con sospecha. Por supuesto, Majestad. Pero la reina insistió mucho. El rey exhaló por la nariz, un sonido silencioso de irritación y cálculo. Dile que volveré en breve. Holston dudó. ¿Debo esperarle aquí? No, dijo el rey de inmediato. Vuelve con ella ahora. Yo iré. La orden era inequívocamente definitiva. Holston no podía rechazarla sin correr el riesgo de ofender. Aún así, se demoró un segundo más de la cuenta. El tiempo suficiente para que sus ojos recorrieran la barandilla, las sombras, la postura del rey. El tiempo suficiente para percibir que algo faltaba. Finalmente, retrocedió hacia la escalera y se inclinó. Como desee, Majestad. Sus pasos se alejaron lentamente, demasiado lentamente, pensó Eleyanena, como si deseara oír lo que pudiera suceder a sus espaldas. En cuanto el eco de Holston se desvaneció, el rey se volvió hacia Eleyanena. Debes marcharte ahora. Su respiración temblaba, pero él vio algo. Sospecha que no vio nada, dijo el rey con firmeza, pero sintió que algo iba mal. Volverá si nos quedamos. La urgencia en su voz disipó sus dudas. Ella retrocedió hacia la escalera y bajó a los pasillos de los sirvientes. Su Majestad, susurró ella, si se lo cuenta a la reina lo hará, dijo el rey, con voz baja pero firme. Pero ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Esta noche debes permanecer oculta. Los pasos de Eleyanena resonaban con demasiada fuerza mientras descendía. Cada sonido le parecía peligroso. Cada sombra le parecía un ojo que la observaba. Llegó a la base de la torre y se deslizó por el pasillo de los sirvientes, respirando con los labios temblorosos. Se apresuró por los estrechos pasillos, pero sus pensamientos la seguían como fantasmas asustados. Podría estar embarazada. La reina tenía la intención de acorralarla. El rey tenía la intención de protegerla.
pero la protección conllevaba su propio peligro. Llegó a su habitación y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Su compañera de habitación aún dormía, ajena al peligro que se acercaba sigilosamente por los pasillos del palacio. Permaneció despierta hasta el amanecer. A la mañana siguiente, el palacio parecía más pesado de lo habitual. En el ala oeste, un grupo de sirvientes susurraba con urgencia cerca de la escalera. Se callaron en cuanto Ellanar se acercó. Ella mantuvo la mirada baja, pero captó algunos fragmentos. Su nombre, el rey, la terraza, la ira de la reina. Se le hizo un nudo en el estómago. Sara se le acercó en silencio, con los ojos muy abiertos. Nena, pasó algo anoche. Todo el mundo está hablando. Eleanor se tensó. ¿Qué pasó? Sara dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Lord Holston regresó de la torre con aspecto inquieto. Se dirigió directamente a la reina, y ella no ha salido de su habitación desde entonces. Eleanor sintió un escalofrío. Ella utilizará esto en mi contra. Sara le tocó el brazo con delicadeza. Nena, puede que ya haya empezado. Antes de que Nena pudiera responder, el mayordomo jefe apareció al otro extremo del pasillo. Su voz resonó en el vestíbulo. Señorita Walsh, acérquese. Nena sintió que todas las miradas se posaban en ella. El rostro severo del mayordomo no revelaba nada. Se acercó a él con las palmas húmedas. Sí, señor. Él le indicó que se apartara a un rincón tranquilo. La reina ha solicitado una investigación formal sobre su conducta. Se quedó boquiabierta. Investigación. Debe presentarse en la antecámara de su salón privado dentro de 1 hora, dijo él. No llegue tarde. Nena contuvo el aliento. Le temblaban las manos. Señor, soy inocente. No me corresponde a mí juzgar, respondió él. Mi función es solo transmitir las órdenes de la reina. Luego se alejó, dejando a Nena paralizada en el pasillo. Sara corrió a su lado. Nena, esto es grave. La reina te interrogará delante de su séquito. Nena negó con la cabeza. Quiere destrozarme. Quiere que la corte me vea derrumbarme. Entonces no te derrumbes, susurró Sara con urgencia. Di la verdad, toda la verdad. Pero era imposible decir la verdad. La verdad destruiría más que la reputación de Eleanor. Y si la reina descubría al niño, Eleanor se llevó una mano temblorosa al estómago. No, susurró. No puedo dejar que me interrogue. No tienes otra opción, dijo Sara. Si te niegas, no quiero negarme, dijo Nena con voz temblorosa. Quiero decir que no puedo dejar que me interrogue tal y como estoy ahora. Sara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nena miró a su amiga con los ojos muy abiertos y asustados. Sara, algo va mal. Creo que podría... No pudo terminar la frase. Las palabras se le atragantaron en la garganta. El rostro de Sara se suavizó. La comprensión le llegó lentamente y luego de golpe. Oh, Nena. Nena negó rápidamente con la cabeza. Por favor, no lo digas en voz alta, dijo Sara apretándole las manos. No puedes ir a ver a la reina. No así. Lo sé, susurró Elena con la voz quebrada. Lo sé, pero ¿qué vas a hacer? Nena miró hacia los salones más alejados del palacio, donde la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas y las sombras permanecían en cada rincón. No estaba segura. Sus pensamientos se dispersaron. Su miedo se intensificó. Entonces, un joven lacayo se apresuró hacia ella, sin aliento. Señorita Walsh, dijo, bajando la voz. Debe venir conmigo. Nena se tensó. ¿Por qué? Es el rey, susurró. Le pide que vaya inmediatamente. Su corazón dio un doloroso vuelco. ¿Dónde? En el antiguo estudio del consejo, dijo el lacayo. Dice que es más seguro. Sara abrió mucho los ojos. Ellanar, no pueden verla ir allí. Si alguien la sigue, ya la están siguiendo, dijo el lacayo con urgencia. Dos de las damas de compañía de la reina preguntaban por ella hace unos minutos. Debe ir ahora mismo. La nena dudó solo un instante antes de asentir. Iré. Sara la abrazó rápidamente. Ten cuidado, por favor. La nena siguió al criado por las estrechas escaleras de servicio,
con la cabeza gacha y pisando con cuidado. El palacio parecía cobrar vida con la tensión. Cada pasillo zumbaba con susurros que ella no podía oír con claridad. Llegaron al antiguo estudio del consejo, una sala en desuso escondida tras una gruesa puerta de madera. El criado la abrió ligeramente. Adentro, susurró. Eleyanena se deslizó dentro. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas. El rey estaba de pie cerca de la ventana, con las manos a la espalda y el rostro marcado por la preocupación. Se volvió cuando ella entró. El Eleanor, dijo con voz temblorosa. Majestad, hay una investigación. La reina, lo sé, dijo él, acercándose a ella. Holston ha estado hablando con ella. La investigación es un intento de acorralarte, de obligarte a confesar lo que ella quiera. No puedo enfrentarme a ella, susurró Eleyanena. No así, dijo el rey mirándola con creciente preocupación. ¿Qué quieres decir? Eleyanena intentó hablar, pero la emoción la ahogaba. Su mano se movió instintivamente hacia su estómago. La expresión del rey cambió. Ellanar, ¿estás segura? Ella negó con la cabeza. No estoy segura, pero lo suficiente como para temerlo. Él cerró los ojos brevemente y exhaló lentamente. Entonces la reina no debe interrogarte. Debes abandonar el palacio hoy mismo. Hoy, susurró Eleyanena. Tan pronto. No hay más tiempo, dijo él. Si descubre la verdad, lo sé, dijo Eleanor. Lo sé. Se acercó a ella y bajó la voz. Un carruaje te esperará en la puerta sur al atardecer. Te llevará a la cabaña del río. Solo unos pocos hombres de confianza conocen este plan. ¿Una cabaña? Repitió Eleyanena, apenas capaz de respirar. Lejos de todo esto. Sí, dijo él, un lugar donde estarás a salvo. Su voz se quebró. ¿Y tú? Te visitaré cuando pueda, susurró. Pero tu seguridad es lo primero. Eleyanena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No había tiempo para debilidades. Majestad, gracias. Él levantó una mano como para tocarle la mejilla, pero se detuvo. Eleyanena, pase lo que pase, debes confiar en mí. Lo hago. Dio un paso atrás, con voz firme. Vete ahora, empaqueta solo lo necesario, y no hables con nadie. Ella asintió con el corazón latiéndole con fuerza. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de llegar se oyó un golpe seco y brusco. 3 golpes secos. El rey se tensó. «¡Escóndete!», susurró. El Eleyanena se escondió detrás de un armario alto justo cuando la puerta se abría violentamente. Lord Holston entró, recorriendo la habitación con la mirada. Hizo una reverencia, pero su tono era cortante como una espada. «Majestad», dijo, «la reina me envía con un mensaje». El rey no se movió. «Hable». Holston miró rápidamente alrededor del estudio, buscando algo. «La reina solicita que lleve a la señorita Eleanor Walsh a sus aposentos de inmediato». Eleyanena contuvo la respiración. Holston dio un paso lento hacia el interior de la habitación. «Y ella cree», añadió en voz baja, «que usted la está escondiendo». El rey no se inmutó cuando Holston se adentró más en la habitación. Su quietud transmitía autoridad, tranquila, inquebrantable, del tipo que no proviene del rango, sino de la certeza. Eleyanena, escondida detrás del alto armario, se llevó una mano a la boca para controlar la respiración. Todos sus instintos le pedían que huyera, pero sus pies permanecieron inmóviles. «Majestad», dijo Holston, entrecerrando los ojos. «La reina cree que la señorita Walsh ha decidido desobedecer su citación. De hecho, sospecha que alguien está protegiendo a la joven». El rey respondió con tono tranquilo. «Las sospechas de la reina son solo suyas. No dictan mis acciones». Holston ladeó la cabeza. Ella teme que la ausencia de la joven pueda implicar culpabilidad. La expresión del rey se endureció lo suficiente como para que se notara. O tal vez implique que la casa de la reina ha ido demasiado lejos. Holston dudó, como si estuviera sopesando si seguir insistiendo. El Eleyanena rezó para que no lo hiciera. Tras una respiración tensa se inclinó. «Informaré a su majestad de que acudirá en breve, con o sin la joven». «No será necesario», dijo el rey con brusquedad. «Hablaré con ella yo mismo». Holston se tensó.
No lo suficiente como para parecer irrespetuoso, pero lo suficiente como para revelar que el rechazo del rey le había dolido. Hizo una reverencia a regañadientes. «Como desee, su majestad». Salió, cerrando la puerta tras de sí con un golpe controlado. Solo cuando los pasos desaparecieron del pasillo, el rey soltó el aire que había estado conteniendo. «Ella, nena», dijo en voz baja, «puedes salir». Ella salió de detrás del armario, con las piernas temblorosas. El alivio que la invadió la dejó débil. Él lo sabía, su majestad. Sabía que yo estaba aquí. Lo sospechaba, corrigió el rey. No es nada nuevo, y la sospecha no es la verdad. La voz de Eleyanena se quebró en un susurro. La sospecha es suficiente para destruirme. Él negó con la cabeza. Ya no. Ella lo miró fijamente, sin saber muy bien qué quería decir. El rey cruzó la habitación hasta la ventana y apartó la cortina lo justo para echar un vistazo al patio de abajo. Su postura era pensativa, firme, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo preocupación, era decisión. Eleyanar, dijo en voz baja, el poder de la reina sobre este palacio está llegando a su fin. Eleyanar sintió que se le cortaba la respiración, llegando a su fin. Él se volvió hacia ella. Durante años intenté mantener unida a la monarquía con paciencia, con silencio, con paz. Pero anoche ella cruzó una línea que no puede deshacer. El eje Yanena se acercó. ¿Qué límite? El consejo recibió pruebas esta mañana, dijo. Documentos que demuestran que ha manipulado a los corresponsales del Estado, interferido en decisiones que no le competían, utilizado su asistencia para espiar a los ministros e incluso falsificado mi firma en una propuesta de tratado. Eleanor lo miró atónita. ¿Cómo? ¿Desde cuándo lo sabes? No desde hace mucho, admitió, pero lo suficiente para actuar. ¿Qué le va a pasar?, preguntó en voz baja. El consejo y yo lo abordaremos formalmente, respondió él. El proceso ya ha comenzado, aunque nadie fuera del ministerio más alto lo sabe. No se le hará daño, pero su influencia será eliminada de forma permanente. Eleyanar juntó las manos. ¿Y yo? ¿Seguirá ella? No, dijo él con suavidad. Ya no estás bajo su mando. Ella ya no tiene autoridad para exigir tu presencia. El alivio llegó lentamente, casi dolorosamente. El miedo que había llevado durante semanas comenzó a disiparse, poco a poco. Eleyanar bajó la cabeza. Majestad, no sé cómo agradecérselo. Él se acercó a ella. No te pido gratitud, solo que me creas cuando te digo esto. Has sufrido por la desesperación de la reina, no por nada que hayas hecho. Eleanor sintió un temblor recorrer su cuerpo. En parte por el dolor, en parte por el alivio. Solo quería servir en silencio. Lo intentaste, dijo él, y fuiste castigada por ello. Ella parpadeó para contener las lágrimas. La voz del rey se suavizó aún más. Pero ese tiempo ha terminado. Ya no estás sola en esto. Eleyanena dudó, pero luego encontró el valor para hablar. Majestad del niño. Él asintió una vez, con expresión amable. Si tus temores se confirman, el niño estará protegido. Tienes mi palabra, dijo ella, bajando la mirada. Provocará un escándalo. Él le tomó la mano, no con pasión, ni con urgencia, sino con una especie de tranquila seguridad que la inundó de calidez. Yanena, dijo, ya no me importan los rumores de la corte. Mi única preocupación ahora es la verdad y el futuro que debemos construir a partir de ella. Ella lo miró. ¿El futuro? Sí, dijo él, pero debes descansar. Tu fuerza ha sido llevada mucho más allá de lo que cualquiera debería soportar. Permanecerás en una habitación tranquila en el ala norte. No en la cabaña, todavía no. El consejo se reunirá hoy y confirmará la destitución de la reina. Una vez que se resuelva el asunto, tu seguridad dentro del palacio quedará restablecida. El Nena respiró con incredulidad. ¿Quiere decir que puedo quedarme? Por ahora, dijo él, hasta que hayan pasado todos los peligros. Ella se llevó una mano temblorosa al pecho. Gracias. Él esbozó una leve sonrisa, la primera que ella le veía en días. Thomas te acompañará a la habitación. Solo él y un guardia de confianza sabrán dónde estás.
Y la reina, susurró ella. Ella estará ocupada, dijo él. Por fin el peso del miedo que había soportado durante tanto tiempo se alivió de sus hombros. El Eyanena sintió que las rodillas le fallaban, pero mantuvo la compostura. El rey le apretó la mano suavemente antes de soltarla. Tranquila, Eyanena, dijo. Pronto todo volverá a la normalidad. Ella inclinó la cabeza. Confío en ti, dijo él, dando un paso atrás. Y el momento pasó. El rey se ajustó la capa. Ahora debo ir al consejo. Están esperando. El Eyanena asintió. Y yo iré a donde me dijiste. Thomas llegó unos momentos después, con expresión tensa por la preocupación, pero aliviado al encontrar a Eleanor a salvo. La guió por los pasillos de los sirvientes, evitando por completo el ala de la reina. Subieron por una estrecha escalera que rara vez se utilizaba y llegaron al ala norte, una parte tranquila y casi olvidada del palacio. Thomas abrió una pequeña puerta. En el interior había una habitación modesta pero limpia, con una cama cerca de una ventana que daba a los jardines. La luz del sol se deslizaba suavemente por el suelo. Aquí estás a salvo, dijo Thomas. Nadie viene a este ala. El rey dijo, descansa. El Eyanena entró y sintió que su corazón se tranquilizaba por primera vez en semanas. Gracias, Thomas. Él asintió con la cabeza, con voz suave. Si necesitas algo, comida, agua, medicinas, avísame. Sonrió débilmente. Lo haré. Él se inclinó y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. El Eyanena se sentó en la cama, sus dedos aflojando los últimos hilos de miedo. Dejó caer los hombros, su respiración se estabilizó y sus latidos se calmaron. Por primera vez, sintió que podía respirar sin estremecerse. Las horas pasaron en silencio. Una suave luz se desplazaba por las paredes a medida que el día avanzaba hacia la noche. El Eyanena escuchaba el lejano murmullo del palacio, los pasos, las conversaciones apagadas, el giro de un mundo que antes parecía empeñado en destruirla. Ahora, poco a poco, empezaba a sentir algo diferente. Cuando cayó la noche, se oyó un suave golpe en la puerta. Era Thomas de nuevo, con una bandeja de comida. Su voz transmitía calidez. Eyanena, el consejo ha tomado una decisión. Ella se enderezó y Thomas exhaló con visible alivio. La reina ha sido destituida de su cargo en los asuntos de Estado. Conservará su título, pero su influencia ha terminado. Se le ha ordenado que se instale en su villa privada fuera de los muros del palacio. El Eyanena sintió que se le cortaba la respiración. Es cierto, asintió él. De verdad. Ella cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron silenciosamente por las mejillas. Entonces se ha acabado. Thomas dudó. No del todo, pero el peligro ha desaparecido. Ella levantó la vista. Y el rey está preparando una declaración para los ministros, pero me ha pedido que te lo diga. Thomas hizo una pausa y luego terminó en voz baja. Que ahora estás a salvo. Sus hombros se relajaron con alivio. Thomas retrocedió hacia el vestíbulo. Volveré más tarde. Descansa mientras puedas. El Eyanena le dio las gracias y cerró la puerta. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo mientras la luz del día se desvanecía en el crepúsculo. La paz, frágil pero real, se instaló a su alrededor, y bajo su palma sintió un latido tranquilo e incierto que podría haber sido su imaginación o el primer susurro de una nueva vida que crecía en su interior. Por primera vez, se permitió tener esperanza. Su miedo no había desaparecido, pero su control se había relajado. El mundo ya no le parecía una trampa que se cerraba a su alrededor. Le parecía una puerta que se abría. Lenta y cautelosamente, pero sin lugar a dudas, el Eyanena susurró en la silenciosa habitación, con los ojos llenos de fe. Ahora todo será diferente. El Eyanena se despertó antes del amanecer, mucho antes de que el palacio se despertara. Un pálido resplandor se colaba por la ventana del ala norte, bañando la silenciosa habitación con un suave brillo. Por primera vez en semanas, su sueño no se había visto interrumpido por el miedo. Sin embargo, su corazón latía con una inquietante expectación, como si la tierra bajo sus pies supiera que su vida estaba a punto de cambiar. Se oyó un suave golpe en la puerta.
Se levantó, alisando su vestido con manos temblorosas. Cuando abrió la puerta, Thomas la estaba esperando. Parecía cansado, pero esperanzado. «El rey solicita tu presencia», dijo, en el antiguo jardín detrás de la capilla. «Desea hablar con usted en privado». El leyanena sintió que le temblaba la respiración. «¿En privado?» Thomas asintió. Dijo, «Ha llegado el momento». Esas palabras, sencillo, tranquilo, hicieron que una oleada de calor le recorriera el pecho. Lo siguió por los silenciosos pasillos del ala norte y luego bajaron por unas estrechas escaleras que casi nadie utilizaba. El palacio acababa de despertar, los sirvientes comenzaban sus tareas y la luz del sol se colaba por las altas ventanas. Pero el jardín detrás de la capilla estaba vacío. Una fina niebla se deslizaba por el camino de piedra, haciendo que todo pareciera irreal e intacto, y junto a la pequeña fuente, envuelto en la luz del amanecer, estaba el rey Eduardo. Se volvió cuando ella se acercó, y su expresión se suavizó al verla. Ahora no había preocupación en su mirada, solo determinación y algo profundo y cálido que ella nunca había visto antes en su rostro. «Ella, nena», dijo en voz baja, «¿has descansado?» Ella asintió. «Sí, Majestad, puedes llamarme Eduardo», dijo él con dulzura. Ella contuvo el aliento y bajó la mirada. «No estoy segura de que deba hacerlo. Entonces permíteme darte una razón», dijo él. Se acercó a ella. Ella sintió que se le aceleraba el pulso. Él la observó durante un momento, como si quisiera memorizar cada detalle. Sus ojos, su respiración, la tranquila serenidad que había adquirido tras tantos días tormentosos. Habló en voz baja. «El consejo conoce la verdad, saben lo que ha hecho la reina y saben cómo ha sufrido por ello. Su influencia ha terminado y la corte ahora mira hacia el futuro con nuevos ojos». Eleanor apretó las manos con fuerza. «Solo deseo la paz. Para los dos, la paz», repitió en voz baja. «Quiero más que paz, Eleanor». Su corazón tembló. Él dio otro paso, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su presencia contra el frío de la mañana. «¿Te acuerdas?», preguntó. «La noche que viniste a mis aposentos, estabas temblando. Susurraste, por favor, hazlo rápido. Y pensé que temías el castigo, pero en cambio vi coraje, valentía frente a un mundo que intentaba silenciarte». El Leia nena bajó la mirada. «Tenía miedo de todo. Aún así, caminaste hacia mí», dijo él, «y todo cambió esa noche. No por el escándalo, ni por el miedo, sino porque te vi a ti». Ella levantó la vista sorprendida. «¿A mí?» «Sí», dijo él, «a una mujer que habla con honestidad, que se enfrenta a la crueldad con dignidad, que tiene más fuerza que nadie en ese palacio». Se le hizo un nudo en la garganta y parpadeó para contener las lágrimas. «Eileen», continuó él, «lo que dije en la terraza lo dije en serio. Lo decía en serio, pero ahora puedo decirlo libremente». Una brisa agitó las hojas de los árboles, como si el jardín contuviera la respiración. Él extendió la mano, sin ordenarle nada, sin reclamarla, simplemente ofreciéndosela. «Te mereces más que el secreto, más que el miedo, más que las sombras que te rodean». Su voz se convirtió en un tierno susurro. «Te mereces una vida construida con verdad y amor». Ella contuvo la respiración. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Edward», susurró ella. Él se acercó aún más, con voz firme, a pesar de la emoción que la hacía temblar. «El Lela Nena Walsh», dijo, «te amo. He intentado resistirme por tu bien más que por el mío. Pero el amor no se pliega a la política, no obedece al miedo, simplemente existe. Y el mío por ti ha crecido con cada momento que hemos soportado». Un suave suspiro escapó de sus labios. Se llevó una mano al pecho. «Majestad, no sé qué decir». Él le tomó la mano con delicadeza, con reverencia. «Di solo lo que sea verdad». Ella lo miró a los ojos, ojos que antes habían estado cansados, cautelosos, inaccesibles. Ahora brillaban con una devoción tranquila que le hacía doler el corazón de alegría, y encontró su voz. «Te amo», susurró. «Intenté ocultarlo, intenté negarlo, pero creció a pesar de todos mis miedos,
y me asustó porque no creía que un amor así pudiera estar destinado a alguien como yo. Él levantó su mano y la sostuvo entre las suyas. Siempre estuvo destinado a ti, murmuró. Las lágrimas caían suavemente por sus mejillas, pero ella sonrió a pesar de ellas. Su corazón se sentía ligero, lleno, finalmente libre. Él se arrodilló, no con ceremonia real, ni con florituras cortesanas, sino con una sinceridad que hizo que todo su mundo se detuviera. Eleanor dijo, no puedo prometerte una vida sencilla. Nos enfrentaremos a rumores y dudas y a los restos de lo que construyó la reina, pero puedo prometerte esto. Nunca volverás a estar sola, no como sirvienta, ni como un secreto, sino como mi igual, mi compañera, mi esposa. Su respiración se convirtió en un sollozo silencioso. Él extendió la mano. ¿Quieres casarte conmigo? Ella se llevó las manos a los labios, luchando por respirar a través de la oleada de alegría que la abrumaba. El sonido de la fuente, la suave brisa, todo el jardín parecía envolverlos, manteniéndolos en una quietud perfecta. Sí, susurró, y luego más alto, con más firmeza. Sí, Edward, lo haré. Él se levantó y la atrajo hacia sus brazos, no con fuerza ni con desesperación, sino con una suave certeza, como si estuviera sosteniendo algo precioso y largamente esperado. Sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron, sus corazones latieron al unísono. Una calidez se extendió por su pecho. Alivio, amor, libertad. Cada momento de humillación, cada acusación susurrada, cada noche de miedo se desvaneció en su abrazo. Me has devuelto la vida, susurró ella. Y tú, murmuró él, me has dado un propósito. Dio un paso atrás y le secó una lágrima de la mejilla con el dorso del dedo. La boda será privada al principio. Solo los ministros deben saberlo hasta que la corte se adapte. Pero pronto el reino te verá como yo te veo. No como una sirvienta, ni como un escándalo, sino como una mujer fuerte, elegante y valiente. Elilea Yanena negó suavemente con la cabeza. No quiero ninguna corona, Edward. Solo tú y tú me tendrás, dijo él, sonriendo cálidamente. Siempre. Le tomó la mano de nuevo y la guió hacia la puerta de la capilla. Un ministro esperaba dentro. El rey debía de haberlo preparado todo mucho antes del amanecer. Yanena respiraba entrecortadamente, pero se sentía segura a su lado. Dentro de la capilla, las velas parpadeaban suavemente, con un resplandor suave y acogedor. Sin multitudes, sin corte, sin miradas indiscretas, solo dos testigos, el ministro y el sol de la mañana que se filtraba a través de las vidrieras. Los votos fueron sencillos, pronunciados no con formalidad, sino con sentimiento. Cuando Edward deslizó el anillo de oro en su dedo, sus manos temblaron, pero su corazón se sintió inquebrantablemente seguro. Y yo, dijo él en voz baja, tomo a Eleanor como mi esposa. Y yo, susurró ella, tomo a Edward como mi esposo. Tras la bendición del ministro, Edward le besó la mano con una ternura que hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos. Luego, con una sonrisa que le cortó la respiración, la atrajo hacia él y le besó los labios, con suavidad, firmeza y todo el amor que habían sobrevivido para alcanzar. No fue solo un beso de pasión, sino de promesa, de finales y comienzos, de todas las tormentas superadas, todos los susurros silenciados, todos los miedos apaciguados. Cuando salieron de la capilla como marido y mujer, el sol se elevó por completo sobre el horizonte, iluminando el jardín. Edward le tomó la mano como si siempre hubiera estado allí. Ahora eres libre, le susurró. Los dos lo somos. Yanena miró a su marido, su rey, su amor, y sintió que la verdad se asentaba en lo más profundo de su ser. Lo soy, dijo, sonriendo. Por fin él la atrajo hacia sí una vez más, sellando el duelo con una alegría tranquila. El palacio que se alzaba detrás de ellos estaba cambiando. Los susurros desaparecerían. El reino se recuperaría y ella, que antes era una doncella asustada, había ascendido a una vida moldeada no por el miedo, sino por el amor. Juntos caminaron hacia adelante a través de la dorada mañana, de la mano,
listos para el mundo que los recibiría como uno solo. Detrás de ellos, la puerta de la capilla permanecía abierta y la luz del sol entraba como una bendición. Delante de ellos les esperaba el futuro. Y cuando entraron en él, una suave voz desde el pasillo les llamó sin aliento. Majestades, hay noticias que deben escuchar inmediatamente. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. Esperamos que os haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer vuestra opinión. Dejadnos un comentario diciéndonos desde dónde nos escucháis y qué es lo que más os ha gustado. Calificad esta historia del 0 al 10. ¿Qué puntuación le daríais? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho para seguir creando y compartiendo más historias llenas de emoción y lecciones de vida. Y antes de irnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de una historia emocionante y conmovedora. Si quieres disfrutarla, solo tienes que hacer clic en el video. Gracias una vez más por estar aquí y nos vemos en la próxima.